Nos vamos a presentar, somos el grupo número 3 y grupo número 9 de la materia de Clínica Legal 2, representada por el doctor Martín Gamboa. En esta ocasión, los integrantes son Albert Laureán, Jesús Edwin, Sergio Vladimir, Sonia Flores y Abel, tanto como mi persona, William Martínez. En esta ocasión vamos a exponer la tarea final, que es sobre la suspensión condicional del proceso, criterios de oportunidad, la conciliación y el proceso abreviado. Es en ese entendido que vamos a proseguir con las diapositivas. Compañero Sergio, por favor, puedes pasar la diapositiva. Bueno, como les iba manifestando, yo les voy a explicar un poco más de lo que es la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es la suspensión condicional del procedimiento. Es otra forma de determinar con el procedimiento penal que se lleva en curso, pero no siempre existen los requisitos para que se pueda cumplir. En este artículo te explicaré en qué consiste y cuándo aplica y cómo funciona dicha suspensión. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo procesal que permite dar término anticipado del procedimiento si se cumplen los requisitos establecidos en la ley, si se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez, previo acuerdo entre el imputado y el fiscal. Además, siempre debe estar presente el defensor, ya que esto es un requisito esencial. Una vez solicitada la suspensión condicional del proceso, se resolverá en los 10 días siguientes. Es decir, que cuando se le haga conocer al juez, tendrá 10 días. Y si hay detención preventiva, se resolverá en 48 horas. La suspensión condicional del proceso eh, no se aplica a personas reincidentes, es decir, que si han cometido un delito anteriormente y tienen ya una sentencia, o más bien, si tienen antecedentes penales, no se pueden beneficiar de esta salida alternativa. La suspensión condicional del proceso la es decretada cuando la pena que pudiese imponerse al imputado no fuese mayor a 6 años. 3 años, pero no es así, es 6 años según el artículo 23 del Código Procesal Penal. También esta será decretada cuando el imputado no fue condenado antes por un crimen o un simple delito. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objeto de la suspensión condicional del proceso? El objeto. El objeto tiene como finalidad que el procedimiento se suspenda por un periodo de tiempo. Siempre que el imputado cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal, estas condiciones deben ser cumplidas a cabalidad, de lo contrario el proceso se reabrirá. Por otra parte, además de dar término anticipado al procedimiento, se busca también la economía procesal y evitar los efectos adversos del cumplimiento de una sanción penal. La suspensión es decretada por el juez y será él quien establezca las condiciones de la suspensión y el plazo de esta misma. Este plazo no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3, pero esto no hace resurgir la prescripción penal. La siguiente diapositiva. El artículo 23, la suspensión condicional del proceso. Suspensión condicional del proceso. Para que pueda finalizar la salida alternativa, evidentemente, una vez teniendo la acta de la audiencia y donde el juez falla en contra, esta se va a remitir al juzgado de ejecución para su previo cumplimiento de las reglas impuestas y para la finalización de esta se tendrá que presentar un memorial para la extinción de la acción penal. Con eso la persona ya habría cumplido la sanción penal. Eso es todo. Le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Oportunidad arreglada. Siguiente diapositiva, por favor. Como salida alternativa, permite al fiscal prescindir del ejercicio de la acción penal en determinados supuestos concretos previstos en la ley. Este principio en la contrapartida del principio de legalidad procesal que exige al representante del Ministerio Público es promover y dirigir la investigación de cualquier hecho que se considere delictivo, siempre que sea de acción pública. Sin embargo, ello no significa que el Ministerio Público tenga la libertad para decidir si ejercita o no la acción penal, sino que su decisión será consecuencia directa de la aplicación de los parámetros establecidos en la ley, como, inciso A, escasa relevancia social por la afección mínima del bien jurídico protegido. Siguiente, el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral más grave que la pena imponerse. Siguiente diapositiva, por favor.
Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consecuencia a una pena ya impuesta por otro delito. Y cuando sea previsible el perdón judicial. Siguiente diapositiva. Cuando la pena a imponerse carezca de importancia en consideración a las de otros delitos o a la que impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente a la extradición solicitada. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, con excepción del inciso 3 del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, previamente en el marco procedimental, es necesario que el imputado haya reparado el daño de la víctima y pese de que se permite al imputado firmar un acuerdo con la víctima u ofrecer fianza suficiente para garantizar la reparación, luego el creyente tiene derecho de oponerse al criterio de oportunidad reglada cuando no haya sido reparado el daño causado. Además, el legislador otorga la posibilidad de convertir la acción según el alcance jurídico previsto por el artículo 26, numeral 3 del referido código, del Código de Procedimiento Penal, y usar la titularidad del ejercicio de la acción penal. Ahora bien, conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que el principal efecto jurídico que tiene el principio de oportunidad reglada se constituye en la extinción de la acción penal en relación con el imputado en cuyo favor se decida. Asimismo, dicha normativa sostiene, no obstante, si la decisión se funda en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a todos los partícipes respecto al artículo 21 en el número 3 del procedimiento penal. Solo se suspenderá el ejercicio de la acción penal pública hasta que la sentencia por los otros delitos adquiera ejecutoria, momento en el que se resolverá definitivamente sobre la prescindencia o no de la persecución penal. Si ésta no satisface las condiciones por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción penal pública, el juez podrá reanudar su tramitación. Compañera Sonia. Punto número 3, la conciliación. La conciliación se encuentra estipulado en el artículo 327. Se aplica, ¿no?, la conciliación como un medio alternativo para solucionar conflictos de forma que las partes, como la víctima y el querellante, resuelvan mediante el acuerdo entre conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero, que será una tarea, ¿no?, de los fiscales que promoverán la conciliación. También lo que se busca es que la conciliación pueda ser concebida por toda la población y por todas las partes que intervienen en un proceso penal como una solución alternativa al juicio ordinario penal. También como clasificación de delitos, la conciliación se pueden dar en delitos patrimoniales y culposos que considera el 30% de carga procesal que maneja el Ministerio Público. Los delitos patrimoniales también se refieren a los que afectan al patrimonio, como el hurto, robo, estafa, y delitos culposos que pueden ser accidentes de tránsito o con lesiones leves en las personas, caso que permiten llegar a un acuerdo entre partes con la separación integral del daño y con la conciliación concluir, ¿no?, el proceso penal. También existe, ¿no?, una restricción normativa que señala que no se puede conciliar en caso de delitos de corrupción, violencia contra el niño, niña, adolescentes y mujeres, como también narcotráfico, que afecten a los intereses del Estado. La conciliación, como bien en el artículo 127, ¿no?, indica, ¿no?, que es una alternativa al juicio oral que permite la conclusión del proceso penal luego que las partes concluyan el proceso conciliatorio a la suscripción de un acuerdo
conciliatorio, libremente consensuado, logrando la separación integral del daño a la víctima y la reducción a la carga procesal en los despachos fiscales y en judiciales, valorizando los verdaderos intereses y necesidades de las partes en un proceso. Le doy la palabra a mi compañero. Buenas tardes, compañeros, estimados oyentes. Sobre el punto número 4 es el proceso abreviado. El Ministerio Público señala que los procesos abreviados son una salida alternativa de solución voluntaria, aplicada sin ninguna presión, respaldada por la Constitución Política del Estado, que no vulneren los derechos y garantías constitucionales de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. El mecanismo, ¿cómo funciona? Esto procede cuando el fiscal, el imputado o su abogado defensor se ponen de acuerdo para obviar el juicio oral y acortar el camino procesal para llegar a una sentencia justa. Siguiente, por favor. Al igual que los elementos del delito, los elementos del delito, esto también conlleva una serie de filtros que puede proceder al proceso abreviado. En cuanto al primer filtro, antes debe realizarse una investigación completa de la verdad material del hecho. En su segundo filtro es la evidencia de que el imputado es el autor del delito. Esto debe operarse en base a los elementos probatorios acopiados en la investigación. Mediante como último filtro, se puede operar como un acuerdo voluntario entre el imputado, su abogado defensor y el fiscal para la aplicación de la salida alternativa. Aquí juega un rol muy importante y decisivo la voluntad del imputado y la aceptación de su defensor. Siguiente diapositiva, por favor. Después se presenta la solicitud por el fiscal ante el juez cautelar, si es una etapa preparatoria ante el tribunal de sentencia, en etapa de juicio y en audiencia pública, previa citación a la víctima, la aplicación o no de la salida alternativa. Argumentando esa parte, la víctima aquí tiene una participación muy importante. Muy importante en la aplicación de esta salida alternativa, ya que puede oponerse fundadamente en la aplicación del procedimiento abreviado. De ser así, el juez podrá negar la aplicación de esta salida alternativa y continuar el proceso hasta el juicio oral. En caso desfavorable, la víctima puede activar medios de impugnación, como los ordinarios, como la apelación, o los extraordinarios, acciones de defensa constitucional. El tribunal de sentencia tiene en sus manos la decisión de aplicar o no el procedimiento abreviado, y aclaró el fiscal. En cuanto a la autoridad jurisdiccional encargada de aplicar la salida alternativa de procedimiento abreviado, debe previamente constatar la existencia del hecho y verdad material, la participación del imputado, que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, que el reconocimiento de culpabilidad fue voluntario y que la víctima no se opone a la aplicación de esta salida alternativa. Cumplidos estos pasos, se podrá recién emitir la sentencia correspondiente. En todo caso, la pena acordada entre el Ministerio Público e imputado no obliga al juez a dictar sentencia en uno u otro sentido. Eso sería todo sobre el procedimiento abreviado. Cedo la palabra a mi otro compañero. Bueno, para explicar muy bien a los que van a estar viendo este video, para que tengan más claro, ¿no? ¿Qué es el proceso abreviado? El proceso abreviado es un acuerdo que lleva entre el Ministerio Público y el acusado. A ver, en ese momento van a señalar, ¿no?, los hechos de la acusación, los antecedentes de la investigación, van a hacer una calificación jurídica y eso va a ofrecer más adelante una pena. Luego se da, ¿no?, la palabra al abogado querellante si está de acuerdo con lo que, si está de acuerdo
para que se lleve este proceso abreviado. Y también es una propuesta, ¿no?, que puede presentar una solicitud tanto el abogado querellante o el Ministerio Público. Y también esto se va a proseguir con un proceso que primeramente va a llevar el Ministerio Público, va a iniciar, luego va a determinar el abogado del querellante, el abogado de la acusación, y esto se va a plantear y se va a determinar luego una sentencia después de este proceso abreviado, que lo va a realizar el juez o el tribunal. Eso sería todo. Muchas gracias a todos y agradecer al doctor Gamboa, Martín Gamboa, de parte del grupo 3, por este curso. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.